¿Sabías que muchas iglesias cristianas fueron fundadas apenas hace unos pocos siglos por hombres comunes? Y sin embargo, hay una que ha existido desde el principio y que fue fundada por el mismo Jesucristo. Hoy te voy a hacer un resumen de quiénes son los fundadores de las principales iglesias cristianas a nivel mundial, cuál es la diferencia con la Iglesia Católica y cuál es la única que puede trazar su origen hasta los apóstoles. Sin más, comencemos. ¿Y qué dice Jesús sobre la iglesia? En el Evangelio según San Mateo, Jesús dice: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Cabe aclarar que Jesús no dice mis iglesias, habla de una sola, mi iglesia. San Pablo también es claro: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como fuisteis llamados a una sola esperanza. Ahora, ¿por qué existen tantas iglesias cristianas? ¿Cuándo se fundaron y quién las fundó? Número 1. Iglesia Ortodoxa Oriental. Se fundó en el cisma del año 1054 y fue fundada por el patriarca Miguel Cerulario, con ruptura del Papa León IX. El motivo: disputas por el filioque, el celibato y la primacía papal. ¿Cuáles son las diferencias con la Iglesia Católica? Niegan la autoridad universal del Papa, tienen sacerdocio válido con sucesión apostólica, pero están cismáticos. Y no reconocen los dogmas a partir del año 1054, como la Inmaculada Concepción, por ejemplo. Iglesia Luterana. Fue fundada en 1517 por Martín Lutero. El motivo: la corrupción eclesiástica y el rechazo a la autoridad del Papa. ¿Cuáles son las diferencias con la Iglesia Católica? Rechazan la transubstanciación, tienen solamente 2 sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Niegan la autoridad del Papa y la tradición, y enseñan sola escritura y sola fide. Solo escritura y solo fe. Iglesia Anglicana. Fue fundada en 1534 por Enrique VIII y el motivo fue que el Papa no concedió el divorcio de Catalina de Aragón. Diferencias con la Iglesia Católica. Rechazan el celibato sacerdotal obligatorio, la variabilidad doctrinal. Hay anglicanos conservadores y anglicanos liberales. Y su sacerdocio es inválido, según Bulla Apostolici Curae, 1896. Iglesia Presbiteriana. Fue fundada en 1541 por Juan Calvino y el motivo fue la Reforma Protestante, con énfasis en la predestinación. ¿Cuáles son las diferencias con la Iglesia Católica? Enseñan la doble predestinación, al cielo o al infierno. Solo aceptan el bautismo y la cena del Señor. Rechazan la veneración a María y a los santos, y no tienen sacramentos válidos ni sucesión apostólica. Iglesias Bautistas. Su fundación data de 1609 y su fundador es John Smith. El motivo fue el rechazo al bautismo de infantes y a la jerarquía eclesiástica. Diferencias con la Iglesia Católica. Bautismo solo de adultos y por inmersión. Rechazo total al magisterio y la tradición, y la autonomía total de cada congregación. Iglesia Metodista. Fue fundada en 1738, pero fue reconocida oficialmente hasta 1784. Su fundador fue John Wesley, y el motivo fue la renovación espiritual dentro del anglicanismo. ¿Cuáles son las diferencias con la Iglesia Católica? Rechazan los sacramentos como la confesión y la Eucaristía, la ordenación de mujeres en muchísimas ramas, y aceptan doctrinas morales modernas contrarias a la enseñanza de la Iglesia Católica. Testigos de Jehová. Fue fundada en los años 70, su fundador es Charles Taze Russell, y las principales diferencias con la Iglesia Católica son: niegan la divinidad de Cristo, niegan la Santísima Trinidad, no celebran sacramentos y prohíben las transfusiones de sangre. Adventistas del Séptimo Día. Su fundación data de 1863. Sus fundadores son William Miller y Ellen G. White. Y las principales diferencias con la Iglesia Católica son: imponen el sábado como día sagrado, niegan la inmortalidad del alma, rechazan la veneración a santos e imágenes. Iglesias pentecostales o evangélicas modernas. Estas iglesias fueron fundadas todas en el siglo XX y sus fundadores son múltiples líderes independientes. ¿Cuáles son las diferencias con la Iglesia Católica? No hay una unidad doctrinal. Su énfasis está en las experiencias emocionales, rechazan la liturgia, la tradición, las imágenes y los sacramentos, y muchos predican evangelios de la prosperidad. Pero, ¿por qué la Iglesia Católica es diferente? Pues fue fundada por el mismo Jesucristo, el apóstol Pedro fue el primer papa, cuenta con una sucesión apostólica ininterrumpida, como diría San Irineo de Lyon, en el año 180 después de Cristo. Los obispos han sucedido a los apóstoles, y es solo con ellos que se mantiene la verdad. También guarda la plenitud de la fe, tiene 7 sacramentos válidos, su Eucaristía es verdadera y real,
mantiene una doctrina moral coherente y firme desde el principio, y también mantiene la veneración, no adoración, de la Virgen María y los santos. También conserva una unidad visible y doctrinal, un Señor, una fe, un bautismo. Mientras miles de iglesias protestantes difieren entre sí, la Iglesia Católica mantiene la misma doctrina desde hace 2000 años. Muchas iglesias fueron fundadas por hombres comunes, con buena intención tal vez, pero solo una fue fundada por Jesucristo. Como dijo el cardenal John Henry Newman, convertido del anglicanismo, profundizar en la historia es dejar de ser protestante. ¿Y tú seguirás a los hombres o seguirás a Cristo que dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia?